Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu convocó a una reunión de emergencia y acusó a Hamás de violar el acuerdo para Gaza tras confirmar que el último cuerpo entregado pertenece a un rehén que ya había sido rescatado y enterrado en Israel. El Foro de Familias de Rehenes llama acciones decisivas. Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. De visita en Japón, Donald Trump y la primera ministra Sanae Takaichi prometieron llevar la relación bilateral a una nueva era dorada. Fuertes vientos causados por el huracán Melissa de categoría 5 impactan ya Jamaica. El temporal podría afectar a 1,5 millones de personas y fue calificado por la Organización Meteorológica Mundial como una tormenta catastrófica y la peor del siglo para Jamaica. Iniciamos en Israel. El gobierno de Benjamin Netanyahu convocó a reunión de emergencia y acusa a Hamás de violar el acuerdo para Gaza tras confirmar que el cuerpo entregado la noche de este lunes pertenece a un rehén que ya había sido rescatado por su ejército en diciembre del 2023 y enterrado en Israel. Al conocer la noticia, el Foro de Familias de Rehenes llama acciones decisivas contra el grupo islamista. Nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz, nos amplía. Según Israel, los restos que anoche entregó Hamás no coinciden con ninguno de los cadáveres de los 13 rehenes que siguen retenidos en Gaza. La oficina de Netanyahu sostiene, en cambio, que pertenecen a Ofir Tsarfati, un secuestrado en el Festival Nova, cuyo cuerpo recuperó el ejército israelí en diciembre de 2023 durante su invasión militar de la franja. Es en este escenario que la oficina del primer ministro israelí está denunciando textualmente una clara violación del acuerdo por parte de Hamás y es el motivo por el que Netanyahu va a reunirse con los jefes del aparato de seguridad. Se trata de una consulta con un objetivo claro y es responder al grupo con medidas de represalia, por lo que Israel considera un retraso en la entrega de los cautivos. Entre estos castigos, la radio del ejército apunta a reducir la ayuda humanitaria, que de por sí no entra en Gaza en el mínimo pactado, además de expandir la ocupación israelí sobre áreas de Gaza, pese a que con el repliegue Israel controla más del 50% del enclave. El plan firmado por las partes contemplaba que llevaría tiempo recuperar a todos los rehenes, pero comprometía a Hamás a hacer todos los esfuerzos y para ello hace unos días Netanyahu permitió que un equipo egipcio entrara para ayudar con maquinaria. La Cruz Roja ha llegado a vislumbrar que es posible que alguno de los rehenes nunca sean encontrados. Sin embargo, hoy en Israel se le exige al gobierno no retroceder y responder. El rival electoral de Netanyahu, el expremier Naftali Bennett, pide la destrucción total de Hamás, como ya lo han hecho también sus socios ultraderechistas, los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. En esencia, piden un retorno a reanudar los ataques israelíes con el argumento de estos 2 últimos años de acabar con el grupo y terminar con la amenaza que supone Gaza, según sus palabras. Mientras tanto, en Cisjordania, Israel mató a 3 personas que definió como parte de una célula terrorista en un operativo que incluyó ataques terrestres y aéreos. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que sus fuerzas permanecerán en los campos de refugiados y jamás llamó a su vez a la unidad de los palestinos. El hecho ocurre en medio de crecientes episodios de violencia de los colonos israelíes contra palestinos y cuando el Parlamento de Israel avanzó en votaciones para anexionarse este territorio. Más detalles en el informe de Daci Lanza. Nueva ofensiva de Israel contra palestinos en Cisjordania ocupada. La policía dijo este martes en un comunicado que las fuerzas israelíes dispararon contra quienes definieron como parte de una célula terrorista que, según esta versión, planeaban ataques en la zona del campo de refugiados de Jenin. También lanzaron ataques aéreos, según la policía y el ejército israelí. El ejército estaba allí, volaron el coche y atacaron desde el aire. Según los medios israelíes, dijeron que atacaron, volaron un coche y mataron a 3 personas. Pero vinimos aquí y vimos 4 colchones en una cueva, sangre en 3 partes de 3 personas y un cerebro que explotó. Nos despertamos a las 4 de la mañana con el despliegue de las fuerzas de ocupación en el cruce de Kafir Kut con su excavadora, antes de que avanzaran hacia la zona de Wadi Hassan. Durante este tiempo oímos el sonido de bombardeos y fuertes disparos mientras estallaban enfrentamientos armados.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, utilizó el nombre bíblico para hablar de la operación en Cisjordania ocupada y dijo que dio instrucciones al ejército para que adopten todas las medidas necesarias para, textualmente, eliminar las amenazas terroristas. Tras los hechos, Hamás llamó a intensificar su conflicto con Israel en todos los frentes, instando a los palestinos a unirse sobre el terreno y en la política. Al menos 988 palestinos, incluidos militantes, murieron en Cisjordania a manos de las fuerzas israelíes o colonos desde el inicio de la guerra en Gaza, según el Ministerio de Salud palestino. Esto se da en el marco de una creciente ola de violencia de colonos israelíes en Cisjordania y de que el Parlamento israelí avanzara en la votación para anexionarse ese territorio. Ahora vamos a Asia. Fracasaron las conversaciones entre Pakistán y el gobierno talibán de Afganistán que buscaban consolidar un alto el fuego. Las negociaciones iniciaron el pasado sábado y se prolongaron a lo largo de 3 días en Estambul y estuvieron marcadas por la desconfianza sobre el terrorismo y las tensiones fronterizas. Precisamente desde Estambul, nuestro corresponsal Adrián Rocha nos reportó estos detalles. Reproches y amenazas entre ambos lados. Así es como han fracasado hoy martes las negociaciones entre Pakistán y Afganistán que empezaron el sábado de esta misma semana pasada en Estambul para intentar acabar con un conflicto de que empezó hace 3 semanas cuando Pakistán bombardeó la capital afgana de Kabul para intentar asesinar a los líderes de los talibanes pakistaníes. Recordemos, un grupo absolutamente independiente de los talibanes afganos que gobiernan Afganistán desde 2021. Desde ese bombardeo hasta hoy han habido intensos combates, sobre todo en la región fronteriza de ambos países, y han muerto en ellos varias decenas de militares y también civiles, y de hecho ayer mismo hubo, mientras estaban teniendo lugar las negociaciones en Estambul, serios combates que acabaron con la vida de 30 personas según el gobierno pakistaní, que amenaza ahora con llevar este pequeño conflicto de momento a una guerra total entre ambos países. Así lo aseguró de hecho el ministro de Defensa pakistaní durante las conversaciones en Estambul, cuando dijo que si no se llegaba a un fruto y a un resultado favorable en estas negociaciones, entonces los dos países entrarían en un conflicto de guerra total. La delegación afgana en estas conversaciones en Estambul, a la prensa afgana, ha asegurado que si ahora mismo Pakistán atacase a Afganistán en otra ocasión, entonces los talibanes de Afganistán se verían con la obligación de bombardear la capital pakistaní de Islamabad. El conflicto sí está llevando a unas tensiones enormes y son tan altas, de hecho, estas tensiones, que incluso el presidente estadounidense Donald Trump se refiere a este conflicto y ha asegurado en las últimas horas que él mismo se vería dispuesto a participar en estas conversaciones para intentar acabar con el conflicto entre Kabul e Islamabad. En Japón, Estados Unidos y el país asiático firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. De visita en el país nipón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra, Sanae Takaichi, prometieron llevar la alianza bilateral a una nueva era dorada. Tras el encuentro, la premier japonesa aseguró que el mandatario republicano se comprometió a la desnuclearización de Corea del Norte. Trump continuará este miércoles su gira en Asia. Pero la apreciada alianza entre Estados Unidos y Japón es en realidad una de las relaciones más extraordinarias del mundo. Nunca ha habido nada igual. Nacida de las cenizas de una guerra terrible, nuestro vínculo ha crecido a lo largo de 8 décadas hasta convertirse en la hermosa amistad que tenemos. Es la base de la paz y la seguridad en el Pacífico. ¿Lo ven? Estoy decidida a fortalecer drásticamente las capacidades de defensa de Japón y a contribuir aún más activamente a la seguridad y la estabilidad de la región. Esto nos permitirá elevar la alianza entre Estados Unidos y Japón, la mayor asociación del mundo, a alturas aún mayores. En más información, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó sobre nuevos ataques contra lanchas en el Pacífico que, según el gobierno estadounidense, transportaban narcóticos. 14 personas murieron durante ataques contra 4 embarcaciones y una persona sobrevivió. Su rescate será liderado por autoridades mexicanas. Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo 3 ataques cinéticos letales contra 4 buques operados por organizaciones terroristas designadas que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental. Las 4 embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes.
En más información, los vientos del huracán Melissa azotan Jamaica este martes y si su trayectoria continúa como se prevé, la Organización Meteorológica Mundial asegura que se convertirá en la peor tormenta del siglo. Según alertó la Cruz Roja, el huracán categoría 5 podría impactar al menos 1,5 millones de personas cuando toque tierra en el país caribeño. Con vientos de más de 300 kilómetros por hora, se espera que Melissa se dirija a Cuba y más adelante en la semana a las Bahamas y a las Islas Turcas y Caicos. Aquí los detalles. Estas dramáticas imágenes muestran el huracán Melissa, filmado desde el interior, mientras la tormenta de categoría 5 se precipita hacia Jamaica y Cuba. Los países del Caribe se han estado preparando para el impacto. Las autoridades jamaiquinas están tomando medidas de última hora para evitar inundaciones. Estamos realizando los últimos preparativos en cuanto a la limpieza de los desagües. Aquí estamos limpiando un pequeño río, se llama Río Pie y es un afluente de varias comunidades que suelen verse afectadas por las inundaciones. Los expertos advierten que el huracán Melissa también podría provocar deslizamientos de tierra, mientras que los fuertes vientos causarían cortes de electricidad y comunicaciones. La lentitud de la tormenta la hace especialmente peligrosa, lo que significa que las condiciones adversas probablemente se prolongarán más que durante la mayoría de los huracanes. Las autoridades han instado a los residentes a cumplir las órdenes de evacuación de las zonas de peligro. Existen cerca de 900 refugios en todo el país, pero algunos residentes se niegan a abandonar sus hogares. Sí, hay temerarios que prefieren quedarse con sus propiedades. Les deseamos lo mejor. Las autoridades cubanas también tienen previsto evacuar a más de 600.000 personas de la trayectoria de la tormenta y trasladarlas a refugios como este de Las Tunas. Acogerá aproximadamente 260 personas. Eso no indica que puede ser el límite, puede tener un espacio un poco más abarcador. Todo lo que permita y que esté previsto evacuarse, pues nuestras puertas estarán abiertas. Se espera que el huracán Melissa azote primero Jamaica, luego se dirija a Cuba y finalmente llegue a las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos a finales de la semana. Continuamos en Estados Unidos. A medida que el cierre del gobierno se acerca a su primer mes, muchos programas que dependen de la financiación federal, como lo son la ayuda alimentaria y los servicios aéreos, se están quedando sin fondos. Ampliamos en el siguiente informe. En los bancos de alimentos de Estados Unidos, el personal informa que ve caras nuevas. Los trabajadores federales despedidos o suspendidos se quedaron sin sueldo mientras el gobierno sigue cerrado. Normalmente hoy me pagarían. No tengo ningún saldo en mi cuenta. Todavía tengo facturas que pagar. Tengo una familia a la que cuidar. Así que esto conlleva mucha incertidumbre. Se prevé que el problema empeore. A partir del 1 de noviembre, decenas de millones de estadounidenses que dependen de la ayuda alimentaria del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP por sus siglas en inglés, no recibirán las prestaciones, que se renuevan mensualmente, a menos que el Congreso llegue a un acuerdo para reabrir el gobierno. La administración Trump no utilizará los $5.000 millones de los fondos de contingencia para distribuir las prestaciones, como esperaban algunos legisladores según un memorándum del Departamento de Agricultura. Lo que sabemos sobre la inseguridad alimentaria en este país es que los bancos de alimentos voluntarios como el nuestro y otros no pueden satisfacer la demanda. SNAP es una pieza esencial para satisfacer las necesidades alimentarias en Estados Unidos y el SNAP está siendo recortado. Por eso nos preocupa la sostenibilidad. SNAP es solo uno de los varios programas que se quedarán sin fondos a partir del sábado. También se prevé que se agoten los fondos de Head Start, un programa que financia servicios de salud, nutrición y educación para más de 800.000 niños menores de 6 años, y Essential Air Service, que subvenciona los servicios aéreos a pequeñas comunidades. Cerramos con información deportiva. Tras casi 7 horas de un maratónico partido, los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Azulejos de Toronto y tomaron así el control de la Serie Mundial. Un jonrón de Freddie Freeman le entregó la victoria a los Dodgers 6-5 en 18 entradas, en un juego que terminó en la madrugada y que igualó el partido más largo de la historia en esa instancia en número de innings. El cuarto duelo se disputa esta misma noche, de nuevo en Los Ángeles y con la superestrella Shohei Ohtani oficiando como abridor para los de California. Los Dodgers ganan la serie por 2-1. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.